psicológica es porque estamos locos, ¿no? Y es una palabra que se ocupa mucho. O que solamente ir al psiquiatra es para atender ya casos muy graves. Y en realidad, pues no es así. Los seres humanos, pues tenemos emociones, emociones que se centran en un órgano muy importante que es el cerebro. El cerebro es el responsable, es el órgano con el que pensamos, sentimos y nos comportamos. Y si bien es un órgano muy complejo, en la salud mental moderna ya la psiquiatría, la psicología forma parte de algo que se llama neurociencia. Es decir, cada vez conocemos un poquito más de dónde se centra el origen biológico, anatómico de nuestras emociones, de nuestro comportamiento y de nuestro pensamiento. Y ahí, respecto de la llamada locura y que tanto miedo nos da, y bueno, pues que tiene que ver con algo, por definición, algo irrazonable, algo fuera de la norma, y yo me quedo pensando al leer esa definición de locura, eh, en un mundo que avanza tan rápido y que cada vez tenemos más opciones, pues definitivamente que la razón y la norma, lo normal, pues se va haciendo muy amplio y eso se presta para que no nos entendamos uno con otro y entonces a eso se le podría llamar locura. Sin embargo, parte de lo que se requiere hacer entonces es empezar a comunicarnos de una forma clara, a reentendernos y dejar de sufrir pues por esta sin razón que de repente vivimos, ¿no? Me acabas de decir algo, una palabra bien importante, Lupita, que va de la mano con la definición que daba cerrando el próximo programa, ¿no? La explicación de cuándo tenemos que pedir ayuda y es el sufrimiento. Creo que todos los seres humanos tenemos emociones. Es normal. Tenemos días buenos, tenemos días malos, experimentamos tristeza, alegría, enojo, frustración, rechazo y al final todas y cada una de esas emociones cumplen una función, que si lo vemos de una forma muy primitiva, pues son instintos de supervivencia para poder normar como ciertas conductas, conductas que unas vienen muy instintivas y otras son aprendidas y moldeadas por la familia. Pero creo que uno de los puntos para pedir la atención de un profesional de la salud es cuando sentimos que estas emociones nos están desbordando y nos generan un sufrimiento, nos generan un dolor y nos impiden realizar nuestras actividades cotidianas o nos empiezan a interferir en cómo funcionamos. Sí, a nuestras relaciones también, o sea, finalmente es una dificultad en el funcionamiento, incluido el cómo me relaciono con mis seres queridos, con mis padres, con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos, ¿no? Entonces, eso nos va dejando cada vez más fuera de la posibilidad de, pues, de ser felices, yo diría, porque somos seres sociales que requerimos funcionar en coordinación con los demás para mantener la propia vida, desde tener un trabajo que nos permita una remuneración, desde tener dónde comprar comida, hasta la parte afectiva, ¿no? Y si este dolor emocional nos está dificultando, pues es como un círculo vicioso que cada vez nos lleva más para abajo. Claro. Y creo que esto de la parte afectiva quizá es lo que tengamos mucho más identificado como una necesidad de pedir la atención por un profesional de la salud mental. Y creo que un buen ejemplo es, por ejemplo, la diferencia entre tristeza y depresión. Estar tristes, todos experimentamos tristeza ante una noticia que nos desencanta, ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida de un trabajo, ante una pelea con las parejas. Son emociones que ahí están, pero que así como llegan, así se van a ir. Con la diferencia, por ejemplo, de una depresión. En una depresión mantenemos un estado triste constante, eh, un ánimo bajo, empezamos a perder el desinterés por las cosas, cada vez nos cuesta más trabajo levantarnos o empezamos a hacer un sobreesfuerzo, sentimos un cansancio que es desproporcional a la situación que estamos viviendo, lloramos mucho, se nos ve el apetito o aumenta el apetito, se altera el sueño, son muchos parámetros biológicos. Estos presentes de una forma constante, con un deterioro en la funcionalidad, que ¿por qué insistimos tanto en la funcionalidad? Porque es la palabra clave. Entonces es cuando ya se convierte en motivo de atención por un profesional de la salud mental.
Sí, y valdría la pena decir que estos síntomas requieren estar presentes por lo menos 2 semanas continuas para que podamos hablar de una depresión como tal. O sea, si yo estoy así 2, 3 días, porque pues sí, puede ser que tuve ahí algún problema, una situación, o bueno, así pues de repente no sé ni de dónde vino, pero son un par de días, no es una depresión, pero si ya llevo más de 2 semanas, entonces sí, ya podemos considerar una depresión clínica que está fundamentada en ya mecanismos neurobiológicos que la generan y la mantienen y que tenemos que atender y descartar que no esté relacionada con otras situaciones médicas también, o sea, ya estudiar por qué se está dando y sobre todo qué hacer para que mejore. Yo creo que algo bien importante y de las cosas que empiezan a generar confusión, es decir, y vamos a tomar el ejemplo de la depresión, que estamos platicando de él, es, ok, ya estoy triste, desanimada, ya vi que tengo dos semanas así, me está costando mucho trabajo funcionar y entonces, como la doctora de Kitsia siempre dice, levante la mano y pidan ayuda, es, ¿a quién le pido ayuda? ¿Voy con el psiquiatra o voy con el psicólogo? O sea, qué, ¿cuál sería como este primer acercamiento que tendríamos hacia el psiquiatra o hacia el psicólogo? ¿Con quién? Sí, es la pregunta bien interesante de qué hace un psiquiatra y qué hace un psicólogo, que yo creo que si hablamos un poquito de las diferencias del trabajo de cada uno, de la formación y del trabajo de cada uno, serían herramientas valiosas para las personas para empezar a ver por dónde se pide la ayuda, ¿no? Entonces, pues un psiquiatra es un médico, igual que todos los demás, así como los ginecólogos terminan la carrera de medicina y después hacen la especialidad en ginecología, los médicos toman la especialidad en psiquiatría o cualquier especialidad, pediatría, endocrinología, medicina interna, cualquiera, ¿no? Entonces, tenemos una base para el entendimiento del sistema nervioso dentro de un cuerpo, dentro de una interacción con otros órganos y sistemas, y además pues de tener un conocimiento respecto de la psique también, ¿no? Y un psicólogo tiene una formación completamente hacia la psique, completamente hacia la parte mental, diría. Bueno, a lo mejor ahí me voy a quedar corta porque no soy psicóloga, si bien a lo mejor me van a linchar, pero estoy tratando de dar un panorama como... No, pues es que los psicólogos, a ver, los psicólogos van enfocados un poco más hacia la parte terapéutica, pero tampoco debemos olvidar que el área de la psicología es un área muy grande. Desde los neuropsicólogos, que dan un abordaje mucho más biológico que como lo puede dar un psiquiatra para hacer un diagnóstico, por ejemplo, hasta los psicólogos clínicos, los psicólogos ocupacionales, los tanatólogos, es decir, el campo clínico es muy grande y va enfocado sobre todo a ayudarnos a resolver nuestros problemas, a ayudarnos a adquirir herramientas dependiendo de la corriente de la que estemos, de la que se esté en la que se esté trabajando y también de las necesidades del paciente. Efectivamente, yo no soy terapeuta, pero ese es el campo de los psicólogos. Y el área de los psiquiatras es primero atender la parte médica. Es decir, en psiquiatría los diagnósticos son de exclusión. Cuando alguien tiene una depresión, alguien tiene una ansiedad, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que el cuerpo está funcionando perfectamente bien, porque a veces hay cambios hormonales como enfermedades en la tiroides que nos pueden dar depresión, nos pueden dar síntomas de ansiedad o inclusive síntomas psicóticos. Después de hacer eso, hacemos una evaluación completa de todas las áreas de manera muy sistémica, revisando la parte afectiva, la parte ansiosa, la parte psicótica, la parte del comportamiento, la parte obsesiva, todo lo que abarca como el espectro de evaluación y dependiendo de la intensidad de los síntomas, entonces se valora iniciar o no iniciar un tratamiento farmacológico como tal. Esto justamente es así, quiere decir que no todos los pacientes que se acercan a un psiquiatra van a salir enchochados, porque a veces es una creencia, no es que si voy al psiquiatra voy a salir con chochos, no, un psiquiatra sensato va a hacer una valoración y si no se requiere medicamento, canalizará con un psicólogo.
Y un psicólogo hará lo mismo exactamente. Si yo tengo un problema con mis emociones, me acerco, y un psicólogo sensato hará una valoración, y si considera que los síntomas son lo suficientemente intensos y tenemos un componente biológico, bueno, pues lo que hará es canalizarlo al psiquiatra. Y eso es lo bonito de la salud mental y de las neurociencias al día de hoy, que trabajamos en conjunto. No estamos peleados los psicólogos con los psiquiatras, ni los psiquiatras con los psicólogos. En realidad, yo les puedo decir que el 90% de mis pacientes van acompañados de un proceso terapéutico, porque la farmacología como tal también tiene sus limitaciones. Entonces, conclusión de esta primera parte: acercarnos a un psiquiatra o a un psicólogo no importa, o sea, no importa quién haga esa valoración. Tanto el psiquiatra podrá decir solo necesitas terapia, como el psicólogo dirá necesitas acudir a una valoración psiquiátrica y además continuar con la terapia. Sí, ahí nada más yo diría a un psiquiatra o un psicólogo que tengan una formación adecuada. Tú dices un psicólogo sensato, bueno, yo diría que es alguien que tiene una base en el estudio de los procesos mentales, las sensaciones y las percepciones, como lo son los psicólogos, sin entrar a la parte biológica, pero además se especializa a través de una maestría o de alguna formación especial para la parte clínica y para realmente poder determinar, evaluar cuándo es candidato para terapia y cuándo no. Cuándo tiene que ir con el psiquiatra o, bueno, o inclusive ninguno de los dos, ¿no? Así es. Tenemos aquí algunas preguntas que van muy enfocadas a la depresión. Lupita, no sé, ¿quieres que las vayamos contestando Sí, o vamos sí? contestando, sí. Nos pregunta Carmen Martínez, ¿la depresión es una enfermedad de por vida? Ay, creo que la contesto yo, si quieres. Sí. Ah, bueno, me Sí. quedé leyendo la otra parte, pero era Ok. otra pregunta. Ajá. Bueno, yo creo que, a ver, cuando estamos deprimidos, ¿no? Ya clínicamente hablando, no debemos de perder de vista que hay un componente biológico bien importante. Y para hacer un resumen y no extenderme mucho, en nuestro sistema límbico, donde se concentran nuestras emociones, tenemos neurotransmisores que dejan de funcionar, especialmente, y el que conocemos más es el sistema de la serotonina. La serotonina va a la baja y eso nos provoca muchos de los síntomas. Y lo que hacemos con un tratamiento es, hacemos eficiente ese sistema para aumentar los niveles de serotonina. Generalmente cuando nunca nadie ha recibido un tratamiento y se diagnostica a tiempo y se acompaña del proceso terapéutico para modificar patrones de conducta y tener mejores herramientas de afrontamiento, un tratamiento suele durar entre 8 y 12 meses. Puede ser un poco más o puede ser un poco menos. Pasado ese tiempo, hacemos un intento de retirar el medicamento poco a poco. Si después de ese intento los síntomas regresan, bueno, significa que el cerebro todavía no está listo para funcionar sin el medicamento y duplicamos el tiempo de tratamiento. Si pasado ese tiempo los síntomas regresan, entonces ya estamos hablando de una depresión crónica. Esto es bien importante porque no todos los pacientes que reciben tratamiento lo van a tener que tomar de por vida. A veces pensamos que iniciar un tratamiento es nunca jamás lo vamos a poder quitar y no es así. En realidad es un porcentaje muy pequeño de pacientes que van a requerir un tratamiento para toda la vida. Ahora es un hecho, y de esto hay muchos estudios, que un cerebro que ya pasó por un proceso depresivo va a estar mucho más susceptible y mucho más vulnerable a volverse a deprimir. Eso es un hecho. Y que no va a recuperar sus funciones biológicas al 100%. Eso no significa que los síntomas no se vayan a ir. No, los síntomas se van a ir, pero estructuralmente el cerebro que ya se deprimió cambió. Por eso es que queda mucho más susceptible. Hay personas que esos cambios, aún a pesar del tratamiento, siguen dando síntomas y es cuando hablamos de las depresiones crónicas. Sí, es lo que también creo que es importante aclarar, que antes de pensar en retirarlo se requiere una remisión. La mayoría tienen una mejoría suficiente como para lograrlo y algunos otros, como tú dices, los síntomas no logran una remisión, entonces no podemos pensar en quitar el tratamiento. Claro. Ahora yo les quiero compartir una parte bien importante, que es de los últimos hallazgos del tratamiento de la depresión. Siempre que alguien se deprime,
tenemos algo que le llamamos síntomas cognitivos, que tiene que ver con la capacidad de atención, de concentración, de memoria. Y lo que se ha descubierto recientemente es que aunque los síntomas afectivos, es decir, la parte de las emociones, se vaya por completo, quedamos como con una deuda cognitiva. Por eso es que hay, es decir, las funciones de concentración, de atención, pareciera ser que nunca las volvemos a recuperar al 100%, y una de las propuestas de vanguardia que todavía no está en las guías de práctica clínica es sí dejar el tratamiento de por vida para evitar como ese deterioro cognitivo. Yo escuchaba a un maestro dando una conferencia hace no mucho tiempo y él decía, por muchos años los pacientes nos han acusado de que los hacemos adictos a los antidepresivos, pero si nos enfocamos en la parte, o sea, y adicción es algo completamente diferente, pero es un término que ocupan mucho, ¿no? Pero si nos enfocamos en cuidar también la parte cognitiva, parece ser que estrictamente sí tendríamos que dar un tratamiento de por vida. Pero bueno, al final estas son hallazgos, ¿no? La psiquiatría es una neurociencia relativamente nueva donde todavía se siguen investigando muchas cosas, ¿no? Para mejorar la efectividad de los tratamientos. Y hay otras preguntas igual referentes a la depresión. Dice, la depresión crónica, tips para manejarla, ¿se debe medicar? Y bueno, pues la depresión crónica, sí. El tratamiento de la depresión generalmente es farmacológico, a menos de que sea una depresión leve y no crónica. Y parte importante, como ya lo mencionaba la doctora, es la psicoterapia también. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más de depresión. Hay preguntas también de estrés postraumático. Yo creo que el objetivo, a ver, yo creo que aquí hay algo bien importante y quizás sea uno de los temores por los que muchas personas no se acercan a solicitar la atención, y es justamente esto, la parte de los fármacos. Yo creo que la farmacología o la psicofarmacología nos ha rescatado en general de que los pacientes terminaran como anteriormente ocurría en los manicomios, ¿no? O en las famosas granjas. Es decir, es lo suficientemente efectiva. Yo no digo que sea inocuo, tiene efectos secundarios, pero cada día salen más medicamentos con menos efectos secundarios. Y si tener que tomar una pastilla de por vida va a cambiar nuestras vidas para poder funcionar y para poder tener tranquilidad y un buen manejo de las emociones, digo yo, qué maravilla. Es un poco como al diabético que ya le tienes que poner insulina, que le vas a salvar la vida inyectándose insulina todos los días. Es exactamente lo mismo, y no por eso decimos que el diabético es adicto o es dependiente de los medicamentos o qué mal que va a tener que ponerse la insulina. No, al final eso es lo que le está salvando y le está dando calidad de vida. No, sí lo decimos, o sea, porque la verdad es que sí es una parte que sucede, la negación y el tratar de defenderse de pensar que uno tiene un padecimiento crónico o que puede ser crónico. Entonces ahí es donde es muy importante que nosotros vayamos fundiendo el hecho de que los padecimientos de psiquiatría pues son padecimientos relacionados con un órgano, como ya lo mencionaste, el sistema nervioso, y que esta dificultad en la aceptación es aún mayor por el estigma, por el desconocimiento, por el pensar que es un castigo, por el pensar que es una debilidad, ¿no? Entonces, ahí se pueden englobar varios padecimientos, por ejemplo, estamos hablando de la depresión, pero también preguntan del estrés postraumático, de los trastornos de personalidad, de la El, bipolaridad. O sea, finalmente son padecimientos, eso implica que un órgano está teniendo una dificultad para un funcionamiento. Más importante que el por qué, que en el sistema nervioso tenemos algunas hipótesis, teorías respecto de por qué sucede, nosotros nos centramos más en el cómo ayudamos, porque bueno, el sistema nervioso sigue siendo un órgano muy difícil de estudiar, pero como decía la doctora Kitsia, ya con lo que tenemos podemos ayudar bastante. Y lo mismo, ¿no? Si hablamos de enfermedades que ahora ya son muy conocidas y que uno no se pone a pensar que cuando recién se descubrieron, se describieron,
pues las personas se morían de eso, o sea, se morían y ahora las personas viven como si nada con su medicamento, lo mismo Ujú, pasa en el sistema nervioso, las sí, personas ya pueden volver a su funcionamiento, a lo así mejor es, no al 100%, pero volver a claro. estar en sus casas, en sus trabajos muchas veces, y seguir adelante, aunque sea con un medicamento. Sí. Y en el estrés postraumático, sí, o sea, neurobiológicamente también tenemos circuitos alterados como la serotonina, la adrenalina, la dopamina, el glutamato, muchísimos sistemas. Que si bien hay tratamientos que se comparten, ¿no? Por ejemplo, los tratamientos del trastorno depresivo, los tratamientos de muchos de los trastornos ansiosos, que anteriormente el estrés postraumático estaba dentro de lo ansioso, van de la mano, o sea, son tratamientos con antidepresivos también. ¿Por qué? Porque comparten neurobiologías. Creo que si nos imaginamos que el sistema nervioso es como una serie de engranes, ¿no? Que si movemos un engrane de este lado, también estamos moviendo uno de este y uno de este y uno de este. Hay ciertas vías en las que se comparten, aunque las manifestaciones sean completamente diferentes. La otra pregunta que ponen como el TLP y la bipolaridad, híjole, creo que eso nos da para platicar todo un tema, porque no es lo mismo inestabilidad en las emociones que trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad crónica que se caracteriza por periodos prolongados de depresión, alternados con periodos de hipomanía o de manía, dependiendo del tipo de trastorno bipolar. Y el trastorno límite de la personalidad es como esa canción de Patti Cantú de Tengo un corazón bipolar, de no te quiero ver si te quiero ver, no te quiero ver si te quiero ver. O sea, es mi estado de ánimo fluctúa de forma constante todo el día, soy muy inestable y depende mucho de lo que va pasando a mi alrededor. Son entidades completamente diferentes. Si Sí, bien ahí yo hasta creo hace que es que hasta algo hace algunos que, años, termino la idea, hasta hace sí, algunos sí, años, el trastorno límite de la personalidad formaba parte del famoso espectro bipolar, que el espectro bipolar ya ni siquiera existe como espectro y ya lo identificamos como una entidad completamente diferente que forma parte de los trastornos de la personalidad. Es el trastorno del que de los trastornos de la personalidad es del que conocemos un poco más su neurobiología. Ese El TLP se trata con, sí, psicofármacos, cuando las conductas son muy erráticas o hay comorbilidad con ansiedad y depresión, pero aquí sí, la principal directriz del tratamiento para el TLP es la psicoterapia, en específico la dialéctica del comportamiento. O sea, aquí es donde entramos ya como a la parte del detalle, a la parte fina, ¿no? De con qué psicólogo voy, con qué tipo de psicólogo voy, de terapia, ¿no? nada más quería, es que dijiste periodo para trastorno bipolar y creo que Ajá, vale la pena aclarar que esos periodos son de varios días, semanas, o sea, no, así, es la diferencia, como el periodo es de varios días y en el trastorno límite puede ser en un ratito, fluctúo. así es. Y dice que cuáles son los riesgos de tomar medicamentos recomendados que no fueron recetados por un médico. Bueno, pues es que ahí entramos en un tema bien difícil porque, como bien lo mencionaba la doctora Kitsia, para empezar, los medicamentos tienen efectos secundarios y uno tiene que medir, pues con toda la experiencia, si bien hay muchas cosas que todavía no sabemos, ya tenemos una experiencia de qué medicamento funciona cómo y qué comorbilidades y qué cuidados debemos de tener. Entonces, usar un medicamento que no ha sido recetado por un médico y un médico psiquiatra, porque los médicos generales tenemos muy poca formación en la carrera de medicina, en el área de psiquiatría. Entonces, realmente no alcanzamos a integrar y a entender más. Y los riesgos, bueno, son desde los medicamentos que nos ocasionen un efecto secundario o nos interaccionen con otra cosa, hasta que el padecimiento mismo se complique por no haber sido tratado a tiempo y de la forma adecuada. Sí. A ver, Entonces, sí, aquí hay un concepto bien importante, automedicación ni las aspirinas. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a responder nuestro cuerpo. O sea, para eso están los médicos. Y hablando del uso de psicofármacos, son los psiquiatras los expertos en el uso de psicofármacos. Y aquí sí, algo que siempre digo, zapatero a sus zapatos. Yo no me voy a poner a ajustarle la insulina a un diabético o el antihipertensivo a un hipertenso o la hormona tiroidea a un hipotiroideo. Porque si bien como médico general tenemos una formación en todas las áreas de la medicina,
no somos los expertos. Entonces, dejemos la psicofarmacología en manos de los expertos. Y otra cosa bien importante, los psicólogos no pueden medicar, ni aquí, ni en China, ni en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque no tienen esa formación médica, que dentro de la formación médica viene la farmacología, ni mucho menos la psicofarmacología. Entonces, si bien los medicamentos son seguros, sí tenemos que tener precaución para prescribirlos. O sea, no es lo mismo, aunque hay grupos que funcionan de la misma forma y que se llaman, por ejemplo, voy a los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y el más conocido es el Prozac, ¿no? El Prozac, pues no es para todos. Dependiendo de las características clínicas, la edad, las comorbilidades, tratamientos previos, medicamentos que están tomando, es como se decide. Y esa parte fina de la selección de psicofármacos, quien tiene el conocimiento, es el psiquiatra. Y dice acá, durante este camino de pedir ayuda y acudir a terapia, ¿es preferible pasar por este proceso o solo tener apoyo y soporte de un amigo? ¿Es preferible pasar por este proceso solo o tener apoyo y soporte de un amigo familiar? Bueno, la parte social es importante para todos, somos seres sociales. Sin embargo, a veces, si no hay soporte de un amigo o de un familiar, pues puede empezar uno, sobre todo si ya están muy lesionadas o deterioradas nuestras relaciones con los demás y no sentimos ya la confianza, nos sentimos ya muy vulnerables, a lo mejor el primer paso sería visitar al profesional y conforme se avance en el tratamiento, incluir a un amigo o un familiar, o si hay un ser querido, cercano, amigo, familiar que nos pueda acompañar, pues yo creo que sería lo ideal si es que eso me hace sentir cómodo. Entonces, definitivamente incluir a los familiares, amigos, es importante porque las relaciones son fundamentales. O no sé si tú quieras In- agregar. sí, incluirlos, pero no sustituye, y esto es bien importante, ¿no? A ver, eh, la metacognición es este proceso mental, es este discurso interno que nosotros tenemos, ¿no? Que nos cuestionamos por qué hice esto, por qué dije lo otro, qué voy a hacer mañana, dónde estoy. Son procesos mentales que todos tenemos. A veces el sentarnos a hablar con un amigo, ¿no? Y echarnos un café nos ayuda a expresar esa metacognición, a expresar esos pensamientos y puede ser un proceso lo suficientemente liberador, que es a lo que ya les he platicado antes, que yo le llamo la magia del sofá. A veces basta con que el paciente se siente en el sofá y empiece a hablar en voz alta lo que está pensando y sintiendo, y ahí empieza el proceso terapéutico. Sin embargo, va a haber conflictos, va a haber situaciones, va a haber emociones que el amigo no lo va a poder ver objetivamente. Y donde va a haber otras cosas y otras dinámicas, donde tienen que entrar los expertos en las áreas que estamos tratando, ¿no? Y de pronto a mí me pasa que mis pacientes, que yo no soy terapeuta bajo ninguna circunstancia, están en la consulta y empiezan a discutir y se ve que hay una problemática de pareja, ¿no? Y están hablando y ellos sienten que yo por estar enfrente ya les voy a solucionar como el problema, pero no soy terapeuta de pareja. Entonces, el experto en relaciones familiares, pues es el terapeuta familiar y de pareja, y entonces toca pedir la atención de ellos, porque hay dinámicas, hay intervenciones que son como muy técnicas, y el que tiene el conocimiento es el que nos puede ayudar a resolverlo, ¿no? Y hay que tener cuidado justamente de que sea alguien que conozca las herramientas y tenga una formación para aplicarlas, porque pues también ahí se puede generar, pues no una ayuda, no sé si tanto como un daño, sí, pero por lo menos no dar la ayuda Sí, cuando se está requiriendo. y creo que tener mucho cuidado también, ¿no? En este camino hacia la búsqueda de un profesional de la salud mental, de los todólogos. Y esto es bien importante. A ver, yo no tengo nada en contra de nadie, pero voy a poner el ejemplo de los abogados. Cuando uno tiene una situación legal con alguna propiedad, pues va con un abogado fiscal. Cuando uno está en un proceso de divorcio, va con un abogado de lo familiar. Cuando uno tiene un problema con terreno, va con un abogado ejidal, con experiencia, con ramas, y lo mismo es en la laboral. Bueno, en el área de la salud mental y sobre todo de la psicología es exactamente lo mismo. Eh, si yo tengo un problema con mi familia, voy a buscar un terapeuta familiar. Pero es muy raro que el terapeuta familiar debe de tener un certificado y debe de estar aprobado. El que se anuncia como neuropsicólogo, psicólogo laboral, terapia infantil de adolescentes, de niños y adultos, terapia de esquizofrenia, terapia de trastorno bipolar,
wow, tendrá como 90 años porque a mí no me alcanzarían los años de estudio para tener como todos esos certificados. Entonces, mucho cuidado, o sea, mucho cuidado con las credenciales, tanto de los, en general, ¿eh? O sea, te hablo no solo de psicólogos, sino también de psiquiatras y también de otros especialistas médicos. Creo que como mexicanos a veces no tenemos la cultura de revisar un poco los currículums y las credenciales de los profesionales con los que estamos yendo, y no solo en el área de la medicina. Entonces, creo que un buen hábito es empezar a revisar que cualquier servicio que nosotros estemos contratando tenga credenciales, sea abogado, contador, lo que sea, y eso pues incluye el área de la salud mental. Sí, que no es menos importante que en otras, ¿no? O sea, yo no sé de repente por qué hay personas que piensan que pueden hacer algo si nadie les ha avalado que lo pueden hacer. O sea, yo no puedo decir, bueno, yo arreglo temas de derecho penal porque me leí un libro, ¿no? O sea, pues, y si yo me anuncio como experta en eso porque me leí un libro, pues yo creo que eso es un engaño. Entonces, para eso hay instituciones que te avalan, que hiciste una formación y que tienes las herramientas y implica supervisiones, implica que te observen trabajar, que te corrijan, que leas, que estudies, ¿no? Ujú. Dice acá que si conoces a alguien que necesita ir con un profesional de la salud mental, pero se niega a pedir ayuda por ese mismo estigma que hay alrededor, ¿cómo acercarse o sugerirle qué es lo mejor? Pues yo parte de por qué estamos haciendo estos programas y difundiendo el conocimiento que hay respecto de la salud mental, la psiquiatría, es para que la información se difunda y a lo mejor a esa persona que está en el estigma o batallando con entender lo que le pasa, a lo mejor si le acercamos un poco de esta información, digo, los programas igual aquí están grabados, como decirle, mira, aquí hay información, escúchala, ve si es algo que te pueda hacer congruencia para que puedan empezar la misma persona a salir de esa oscuridad, de esa confusión y sepa lo que hay disponible, las herramientas para tratarse y mejorar, ¿no? Yo lo veo eso como un camino. Sí, sí. Y es que el estigma es mucho, ¿no? Y justo abríamos el programa como diciendo esto, ¿no? Creemos que acercarnos a pedir atención es estar locos. O ir con el psiquiatra es porque ya él solamente atiende casos muy graves y no. Ojalá, yo tengo como esperanza que con toda esta situación que hemos vivido de pandemia y con la importancia que se le ha dado a la salud mental, bueno, pues todos quedemos como un poquito más sensibilizados, ¿no? En esta pregunta creo que entra como la otra parte, ¿no? De aquellos pacientes que están cursando con algún trastorno mental grave y que no son conscientes, porque una cosa es estar consciente y simplemente no querer por el estigma, ¿no? Que aquí es donde entra mucho la comunicación, la difusión, la explicación, el entendimiento para que se acerque, pero también tenemos otro grupo de pacientes, por ejemplo, alguien con esquizofrenia o alguien con un trastorno bipolar que está maníaco, que por la misma naturaleza de la patología no nos va a entender que necesita ayuda. Y entonces aquí ya se utilizan otro tipo de intervenciones, yo ya para ponerlos en seguridad a ellos y a su familia, bueno, pues ya se utilizan como técnicas ya, pues involuntarias, ¿no? Cordiales, amables, lo que ven en las películas no existe, para poderlos proteger y que puedan iniciar un tratamiento. No, y Eh, además, ahí ajá, yo quisiera, tú mencionas como cuando es algo grave, y yo pensaba, bueno, no sé si queda claro cuando algo ya se está volviendo grave, y yo ahí pensaba en cómo puedo saber cuando tengo un problema. Yo creo que los mismos personas que están alrededor tuyo te lo van diciendo. Ujú. O sea, si de repente ya me estoy peleando con mis seres queridos y ya lo veo como que me están atacando. Mis amigos o en el trabajo estoy teniendo ya problemas de más o los he tenido a lo largo de la vida y ya medio me acostumbré a vivir así con esas situaciones que no están cómodas. Yo creo que es a lo mejor escuchar y decir, bueno, tal vez no me quieren hacer daño ni me están criticando, sino me están señalando algo que puedo mejorar
para relacionarme de otra forma. A lo mejor por ahí tengo una dificultad en el manejo de mi enojo, de mis impulsos, de una tristeza crónica que a lo mejor ya me acostumbré a vivir con ella porque la tengo desde pequeña y no me doy cuenta de cuánto me está influyendo. Entonces, para mí, bueno, eso podría ser grave porque ya estoy batallando, no estoy disfrutando mi vida, no estoy disfrutando mis relaciones, no estoy logrando laboral y económicamente lo que mi capacidad me daría de no tener esas situaciones, ¿no? Así es. Así es. Tenemos otra pregunta por acá. ¿De qué manera afecta el abuso sexual infantil en una persona y cómo saber si es necesario la ayuda psicológica? El abuso sexual infantil, yo creo que se parte del hecho de que siempre afecta. O sea, evidentemente que puede haber una recuperación. No podemos asegurar como tal que siempre afecta, pero creo que es mejor partir del hecho de pensar que sí, y bueno, ya si se hace una evaluación y vemos otra cosa, pero todo tiene su tiempo. Las personas vamos despertando en cuanto a muchas funciones mentales, corporales, y la sexualidad tiene su momento en la adolescencia. Entonces, antes de la adolescencia no estamos mental ni emocionalmente preparados para manejar sensaciones que tienen que ver con los órganos sexuales. Y los órganos sexuales tienen la capacidad de sentir desde el momento del nacimiento, por lo menos, ¿no? A lo mejor hasta antes, pero cuando hay una estimulación eh, mayor, o sea, hay una estimulación, digamos, en la normal, cuando, o sea, son órganos que sienten y si por ahí te sientas, te paras, hay una estimulación, pero ya una estimulación intencionada por un adulto despierta emociones, pensamientos que no puede manejar un niño y se forman distorsiones en el desarrollo, en el entendimiento de la propia persona, de su propio valor, de su propia función, de su personalidad. Entonces, generalmente es un tema que genera a los niños mucha culpa, mucha ansiedad, y eso tiene un impacto toda la vida. O sea, a veces nos toca ver adultos que llegan al consultorio por un padecimiento que parece que no tiene nada que ver con esto, y conforme, después de pues los años que tengan que pasar para que un niño ya tenga 20, 30, 40 años, y en el consultorio, después de tantos años, se habla del tema que nunca se habló y que está relacionado Ujú. con el padecimiento que presentan en ese entonces y que han presentado toda la vida. Sí, yo diría la respuesta es sí. Este, más vale, a ver, es un poco la medicina preventiva, ¿no? Más vale pecar de exagerados y hacer una evaluación y ver cómo está afectando el abuso sexual, sea en el momento o años después, a dejarlo pasar y traer arrastrando algo que además, como bien dice Lupita, hace que se carguen muchas culpas. Entonces, creo que la respuesta es sí. Otra pregunta que tenemos por acá. ¿Por qué se da la depresión? ¿Puede ser por herencia o por las circunstancias que te pasaron o cómo? Yo. Adelante. La Es que experta en depresión. lo mío es la depresión. Eh, en psiquiatría hablamos justamente de trastornos y no de enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de enfermedades, porque conocemos exactamente cuál es la causa, la podemos localizar y podemos llegar ahí y tratarla. En psiquiatría son trastornos porque no conocemos la causa exacta, son factores multifactoriales. Es decir, tenemos la parte genética, influye, tenemos la parte de nuestro entorno, influye, tenemos la parte de nuestra personalidad, es decir, qué herramientas tenemos o hemos desarrollado para afrontar el día a día. Tenemos la parte de cómo hemos cuidado a nuestro cuerpo. Esto incluye los hábitos, no solamente de alimentación y sueño, sino también, por ejemplo, del uso de sustancias psicoactivas. Y aparte tenemos en la mayoría de los casos una situación externa que hace que en algún momento todos esos mecanismos que van teniendo un equilibrio a lo largo de la vida pierdan el control y entonces empiecen a aparecer los síntomas. Entonces podemos decir que la depresión es multifactorial. Ahora, no siempre tiene que haber algo que lo desencadene. Y aquí es cuando hablamos quizá un poco más de la parte genética o que el estímulo que lo desencadenó no es proporcional a los síntomas que empezamos, que tuvimos. Eso no significa
que si papá y mamá están deprimidos, yo necesariamente voy a tener depresión. No, tengo una predisposición genética, pero eso no me determina a tener depresión como a ningún otro trastorno psiquiátrico. Hay trastornos psiquiátricos en los que conocemos un poquito más como los factores de herencia, ¿no? Por ejemplo, en la esquizofrenia, el principal factor de riesgo para padecer esquizofrenia sí es la genética, pero no lo es para la depresión. Y les voy a contar de estudios que a mí me gustan muchísimo, que son los estudios de genética, para entender cómo la genética no nos determina, porque ese es un miedo muy común con el que yo me encuentro. ¿Por qué dos gemelos que tienen el mismo ADN, los mismos papás y fueron educados bajo las mismas reglas, bajo las mismas circunstancias, es decir, todo exactamente fue igual, uno se deprime y el otro no? ¿Qué pasó? No fue la genética, no fue el ambiente, no fueron las circunstancias. ¿Qué es lo que fue? Tenemos todavía como esa parte, como no muy oscura, pero que todavía no tenemos muy claro y que tiene que ver más con esa parte que nos hace ser nosotros y no alguien más, que tiene mucho que ver con nuestros rasgos de personalidad. No importa lo que sea, o sea, eh, nosotros nos creamos conceptos de la gente cuando la conocemos y la interactuamos porque hay algo en ellos que los hace ser ellos y no los hace ser otra persona. Y eso incluye también como a los gemelos, los que han convivido con gemelos, y la doctora Lupita nos podrá platicar un poco más, Así los que han es. convivido con gemelos, y ya hasta los ves físicamente diferentes y su forma de comportarse es completamente distinta. Entonces, pues la genética no es determinante tampoco. Determinante y así como puedes tener familiares y no tener depresión, puedes no tenerlos y tenerlos. Entonces, es algo que consideramos, pero no es Sí. determinante. Los otros estudios también que son bien interesantes son los de adopción, ¿no? Cuando se logra hacer como el rastreo genético de los niños adoptados. Papás con depresión que adoptaron a hijos que no tenían antecedentes genéticos o antecedentes de depresión, de pronto desarrollan depresión. O al revés. Entonces, pues es un poco de todo. ¿Cuál es el factor que más va a incluir? ¿El ambiente, la personalidad, la genética? La realidad es que al día de hoy no lo sabemos. En la psiquiatría se le está apostando mucho a seguir identificando como la parte genética, pero creo que estamos todavía años luz de descifrar como esa parte del 100%. Sí, entonces, bueno, pues ahí no, es complejo. Lo muy importante es si alguien está teniendo un malestar, si alguien está batallando o tiene la duda, más vale preguntar, más vale pedir ayuda. Y como comentábamos en el programa pasado, a lo mejor la conclusión va a ser no hay nada grave, no hay nada que amerite un tratamiento farmacológico o inclusive psicoterapéutico, pero bueno, seguramente podremos hacer alguna recomendación sobre ese malestar que se está viviendo, que no necesariamente tiene que ser grave y de hecho lo recomendable es que pidamos ayuda antes de que sea grave, porque mientras más grave sea y mientras más tiempo haya pasado desde el inicio de la molestia de los síntomas, es más difícil el tratamiento, la remisión y bueno, sobre todo que pueden presentarse complicaciones que en el estado de Quintana Roo batallamos mucho para tener acceso a servicios para manejo de urgencias. Entonces, no esperemos a que el síntoma nos estalle. Entonces, si hay dudas, y ante la duda, mejor Mejor consultar, pedir consultar. una opinión. Si nos va haciendo congruencia mucho de lo que estamos oyendo, más vale pedir ayuda y evitar que se nos siga distorsionando todo lo demás. Uh -huh. Tenemos un comentario de Elena, que le mando saludos, que está en Ciudad de México. Dice, sí, trabajar en conjunto por la salud mental. Y yo creo que esto es algo bien importante, ¿no? En la salud mental moderna, viendo tanto la psicología como la psiquiatría como una neurociencia, los psiquiatras no trabajamos solos. Los psiquiatras y los psicólogos trabajamos en equipo. Y a veces cuando hablamos incluso de instituciones como un hospital, no solamente es psicología y psiquiatría, sino también es terapia ocupacional, trabajo social. Trabajo social es alguien con quien estamos muy, muy de la mano y evidentemente otros especialistas médicos. O sea, otras especialidades también con las que trabajamos muy en conjunto. Entonces, creo que
una de nuestras misiones, o sea, de nuestra misión en Brain and Mind, y es como lo hemos hecho desde el principio, es que nuestra comunidad, por lo menos acá en Playa del Carmen, pues tenemos una gran oferta de opciones terapéuticas. Muchas de ellas tienen directrices poco claras y también científicamente no probadas. Cuando a esto le aunamos lo que han mencionado y las preguntas que nos han hecho del estigma terapéutico hacia la antigua clínica psiquiátrica, ¿no? Donde de pronto nos imaginamos hablar solamente de los conflictos psicosexuales en un diván con el señor Freud, o las películas de Hollywood de los electroshocks y todos sedados y dopados. Son cosas que hacen o retardan el solicitar una atención oportuna, que al final, pues lo único que hacemos es prolongar el dolor y prolongar el sufrimiento, y esto pues nos reduce la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, y creo que es un poco la misión y lo que buscamos hacer en Brain and Mind, ¿no? Como un equipo de psiquiatras, de psicólogas, no solamente en la difusión de la salud mental a través de estos medios, sino también en un trabajo pues integral y conjunto, y bien importante, ¿no? De manera holística. Entonces, y con mucho respeto a la autonomía del paciente, ¿no? Yo siempre he dicho es el que no quiere, no quiere, ¿no? Y no lo podemos obligar. Entonces, pues sí, el trabajo en conjunto es bien importante. Y creo que en Brain and Mind lo tenemos como muy claro, que en eso fundamos, ¿no? Fundamos Brain and Mind. Así es, entonces pues invitarlos a que sigan acompañándonos, informándose. Tenemos también nuestra página web donde tenemos información. Si ustedes requieren información de algún tipo, háganoslo saber y acérquense si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna molestia. También no quiero pasar que nos saltamos los mensajes de agradecimiento que nos hace Claudia, nos hizo hace un ratito, y también ahorita Kenia nos agradece por la información valiosa, por la disposición. Pues nosotros encantadas, es un área que nos fascina, es un área que por su importancia yo creo que es de lo más relevante que el ser humano tendría que atender, y por eso me dedico a esto, a lo mejor, ¿no? Pero la verdad sí lo pienso, y nos puede cambiar la vida de todo a todo el mejorar de un padecimiento con el cual hemos lidiado y que a lo mejor ni siquiera sabemos que es un padecimiento y simplemente pensamos que estamos defectuosos o que no podemos, O que cuando somos los son únicos síntomas. que somos los únicos que sentimos o pensamos así, ¿no? O sea, a veces Sí, nos da como pena decir, es que solo yo, por ejemplo, un ejemplo muy común es con los pacientes tocosos, los que tienen trastorno obsesivo compulsivo. Son tan absurdos sus pensamientos que de pronto piensan que solamente son ellos los que lo tienen, cuando en realidad, bueno, pues es parte del mismo padecimiento, ¿no? sí, es fundamental no quedarnos solos con esos sufrimientos, con esos pensamientos, nunca quedarse solos porque ahí ya nos vamos perdiendo cada vez más. Entonces, difundamos y vamos compartiendo este conocimiento con otras personas y que tengan la posibilidad de salir de estos padecimientos que desafortunadamente muchos cuando llegan ya están crónicos, con años de dificultad. Digo, aún así las personas salimos adelante, pero bueno, pues también con un costo elevado en cuanto a nuestra productividad, funcionalidad, relaciones familiares, economía. Sí, podríamos salir menos Entonces, golpeados, muchas gracias. podríamos salir más acolchonados, Oye, más logrando acompañados, ¿sí? la vida de por sí se va haciendo compleja, digo, fascinante todos los avances y la globalización y bueno, se está desarrollando la vida de una forma muy interesante e impresionante, pero es un reto de adaptación, es un reto en muchos sentidos para lograr mantener nuestra paz, nuestra felicidad, nuestra funcionalidad. Entonces, ya de por sí es un reto grande como para ir cojeando, ¿no? O sea, o para tener pena de cojear, por cojear, por decirlo de una forma muy, muy gráfica, ¿no? Por cojear de nuestras emociones y batallar de más, ¿no? Entonces, ahí está nuestra presentación. Ok, me comenta Monique que tenemos por ahí otras dos preguntas y ya con esto cerramos. Sí.
Dice, no quiero causar controversias, pero ¿qué opinan de grupos tipo religiosos que hacen retiros para tratar casos como alcoholismo, drogas y donde se les hace ver de una forma no muy grata que están mal? A veces funciona, pero yo he visto que a veces mucha gente recae en grupos como Cuarto y Quinto Paso. Uy, ahí voy. A ver, las adicciones son una enfermedad y la tenemos que aprender a ver como tal. Ir a estos grupos coercitivos, donde les llaman como terapia de choque, no es que sean malos, y hay todo un estudio sobre terapia de choque, pero tienen que estar dirigidos por personas que conozcan el tema. ¿Por qué? Cuarto y quinto paso es algo que es muy fácil desarmar y destruir al paciente, ¿no? Cuando te ponen a no dormir, a no comer, cuando te dicen que eres de lo peor, cuando te ponen a cavar tu propia tumba, es bien fácil desestructurarte, bajarte las armas y decir, sí, 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 ya, entonces ya voy a cambiar. El reto está en reestructurar a los pacientes. Desafortunadamente, a mí lo que me ha tocado ver es pacientes que salen psicóticos de estos grupos de cuarto y quinto paso, o pacientes que están en tratamiento y les quitan los medicamentos y de ahí se tienen que ir a una hospitalización psiquiátrica. Entonces, no es que tenga yo algo en contra de ellos, no es para todos, pero si hablamos en específico de adicciones, las adicciones son una enfermedad y requieren un tratamiento eh, interdisciplinario. No basta solamente con estos grupos de apoyo. Entonces, sí hay que tener mucho, mucho cuidado De ella con que a esto. veces funcionan y sí es cierto, o sea, yo creo que todo puede ser que a veces funcione y que a veces no funcione. Sin embargo, en estos tipos de tratamientos coercitivos, incluyendo este y muchos otros, o que no tienen un fundamento científico, eh, el riesgo que corre la persona de complicarse o de no tener un resultado es muchísimo más alto que abordando esa problemática con herramientas que científicamente tienen un método, que tienen estudios, que tienen un filtro en cuanto a qué personas pueden beneficiarse y qué personas sería riesgoso, que eso es lo que nosotros hacemos en una consulta de psiquiatría o de psicoterapia, conocer a la persona para saber qué recomendarle. Entonces, en un tipo de tratamiento donde pueden entrar todos sin mayor discriminación ni conocimiento de su personalidad, de sus circunstancias, pues sí, a algunos les va a servir porque, bueno, algo de terapéutico tiene, pero muchos otros van a correr un riesgo muy importante. Así es. Tenemos otra pregunta, pero yo les tengo una propuesta. Nos pregunta Carol, ¿cómo saber si es un ataque de ansiedad o algo físico? Yo les propongo que la próxima semana hablemos, ya dimos como un abordaje general de cuándo pedir atención por un profesional de la salud mental. Vamos a platicar un poquito más de la ansiedad, porque yo creo que es algo que todos estamos viviendo en este momento. Y entonces, Caro, la próxima semana, pues contestamos tu pregunta para poder hablar un poco más y profundizar sobre la ansiedad. Sí, como que nos enfocamos más hoy a la depresión, Uh -huh. abordamos un poquito de todo, pero nos da para otro programa. Entonces, si nos puedes esperar un Sí. poquito, Carol, los que necesitas información antes, escríbenos por favor para poderte ayudar si es que lo requieres antes de la siguiente sesión. Y agradecer también el comentario de Carmen Martínez. Se nota cuando su profesión les apasiona. Son buenos seres humanos. Muchas gracias. Gracias. Sí nos gusta y por eso nos dedicamos a estudiarlo y atenderlo y vamos a tener el programa de ansiedad. Ok, pues de verdad a todos, me encantó esta sesión, me encantó la participación. Si durante la semana se les van ocurriendo dudas, pónganlo en Facebook y le damos estructura a la próxima sesión a través de las preguntas. Muchas gracias, Lupita. Monique, muchísimas gracias otra vez de Amas Una Estrategia Digital por ser nuestro host. Queda la publicación en Facebook para que la compartan y nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Gracias. Gracias. Bye. Bye.